Qué interesante, Luis Brizuela, porque, claro, los números, los porcentajes, los datos son muy importantes para ubicarnos y situarnos, pero no dejan de ser datos. Y detrás de esos datos hay nombres y apellidos, historias individuales, familiares, colectivas, y es muy importante, y Luis lo ha contado genial, así que enhorabuena. Me he quedado francamente asombrada con eso de que hay pacientes que toman hasta 19 medicamentos. En fin, bueno, vamos a seguir. Vamos con las comunicaciones orales. Aquí tienen protagonismo unas cuantas mujeres y unos cuantos chicos que han aportado con sus conocimientos, sus investigaciones, su trabajo, mucha luz también al tema del Alzheimer. Decíamos que este congreso tenía uno de sus objetivos, el de la formación. AFACO así se lo planteó desde el principio y ahí, lógicamente, los estudiantes, el alumnado, las personas que asisten a clase y que después de terminar su curso hacen su investigación, pues tienen que tener también su protagonismo. Decíamos que el objetivo de AFACO, el propósito era eso, reunir aquí, hoy y mañana, a expertos, a profesionales de los cuidados, profesionales en este ámbito, también a estudiantes, como decimos, porque quiere darle ese trazo formativo y pedagógico. En este caso, vamos a poner el foco en ellos, en los alumnos y alumnas y en las personas que han investigado. Será mediante una conversación que dirigirá el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña, Iván de Rosende Celeiro, al que invitamos a subir. Muchas gracias, Iván. Pues Iván de Rosende Celeiro es profesor titular y doctor en Ciencias de la Salud. Le acompañan unos cuantos estudiantes. Iván, ¿que vamos a ir presentando a medida que vayan subiendo o cómo lo habéis planteado? Cuéntame, porque son muchos. A comentarlo, entonces quizás ir llamando... Vale, de acuerdo, muy bien. Pues nada, empezamos por Ana. Ana Belén Díaz. Adelante, Ana, que te voy a presentar y voy a decir el nombre de tu trabajo. Vale. Allí, si quieres, ¿estás más cómoda donde tú quieras? En el atril. Aquí. Vale, estupendo. Muy bien, vale. Pues déjame decirle a los asistentes que el trabajo de Ana Belén Díaz se titula Estrategias de afrontamiento del Alzheimer y su correlación con variables sociodemográficas y tipología de familia. Todo un reto. Bien. Bueno, muchas gracias, Isabel, por esa presentación que me has hecho. Gracias también al presidente de esta mesa. Gracias a FACO. Enhorabuena por esos 30 años. Seguramente, y por desgracia, tendrá una vida longeva. Gracias también al comité organizador de AFACO y al comité científico presidido por la doctora Celia Pérez Sousa. Bueno, como tengo solo 5 minutos, que hoy que hablamos de desafíos, esto es un tremendo desafío para mí, un trabajo en el que he invertido varios años, muchas horas de trabajo y también mucho entusiasmo. Resumirlo en 5 minutos pues es un reto bastante desafiador, pero bueno, voy a limitarme a hablar de... Uy. ¿Qué es que va lento esto? Ah, vale. Voy a hablar de los objetivos, hacer una estructura de cómo enfoqué yo la tesis y de las conclusiones principales obtenidas en ese trabajo. El objetivo principal era, como está ahí, definir las estrategias de afrontamiento al estrés que son movilizadas con mayor frecuencia por los cuidadores familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Tengo que decir que este trabajo en su momento fue bastante pionero porque era el único del que teníamos conocimiento que se había hecho con estrategias de afrontamiento en cuidadores de pacientes con variables clínicas. De hecho, se hizo en el Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Bueno, las estrategias de afrontamiento, tendríamos que definir un poco lo que es una estrategia de afrontamiento, que son los recursos movilizados, recursos conductuales
y cognitivos que son movilizados con más frecuencia por parte, en este caso, de los cuidadores ante un desafío, una amenaza, como puede ser la tarea de cuidar, que ya sabemos todos los que estamos aquí que está muy vinculada a una experiencia quejosa y compleja. Dentro de los objetivos específicos queríamos determinar si existía o no sobrecarga, conocer las variables sociodemográficas del paciente y saber si guardaban relación con la sobrecarga y con las estrategias de afrontamiento, y también definir el perfil del cuidador principal, que ya ha sido ampliamente definido en la literatura científica, pero nosotros queríamos aprovechar también para definirlo aquí. Se escogió una muestra de 40 participantes. El número limitado de la muestra venía determinado porque para este abordaje quisimos hacerlo a través de una doble técnica de recogida de información, cualitativa y cuantitativa. Entonces, para analizar discursos, 40 discursos ya era una muestra en la que ya habíamos llegado al punto de saturación. Pero, a pesar de ello, se hizo también un estudio cuantitativo y para eso se escogieron una serie de instrumentos validados por la comunidad científica, como es el test de sobrecarga Zarit, el afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman del 84 y el cuestionario de afrontamiento al estrés para ver las estrategias de afrontamiento de Chorot y Sandim. Se estudió también las variables sociodemográficas, tanto de pacientes, de cuidadores como de pacientes, también de los pacientes evaluaron las variables clínicas y también se les pasó la escala de Bartel y posteriormente se les hizo a todos los sujetos, a todas las familias, una entrevista en profundidad. Bueno, como dije, esto se hizo en el Servicio de Neurología del Hospital de Santiago, que recibe una media aproximadamente de 3.000 consultas por sospecha de deterioro cognitivo al año. Bueno, esto no está en esta diapositiva, pero voy a hacer una síntesis del perfil del cuidador principal que teníamos en esta muestra. Una edad media de 61,7, con un intervalo entre 35 años el menor y 86 el mayor. Un 70... ¿Qué pasó? Ah, está apagado. ¿Y entonces cómo pasaba? Sí, por eso que no pasaba. Ah. Perfecto. Muy bien, vale, venga. Un 76% eran mujeres, un 22% hombres. Sí existe una brecha de género, aunque yo, por mi observación en estos últimos años, veo que esta deriva afortunadamente empieza a cambiar un poquito y ya cada vez los hombres se incorporan de una manera más activa al proceso de cuidar. El 55% de los sujetos tenían estudios primarios, seguidos de un 28,5% que tenían estudios secundarios. El 50% de los cuidadores eran jubilados en el momento de la recogida de información, el 81,6% estaban casados y el 12% solteros. Y el 81% de los cuidadores convivían con el enfermo, lo cual es algo bastante importante para lo que vamos a ver a continuación, que son las conclusiones. Bueno, como dijimos, la familia sigue siendo el pilar fundamental del cuidado. Esto es muy típico también de sociedades mediterráneas. Y existe una marcada brecha de género que yo, por mi experiencia, creo que cada vez es menor, aunque sí seguimos hablando de feminización en los cuidados. El cuidado se interioriza como un evento altamente negativo, rodeado de un muy marcado estigma social y un incremento del aislamiento, también no solo en los pacientes, sino también en los cuidadores, que se acaban muchas veces confinando con los pacientes. Esa palabra que se puso tan de moda, el confinamiento con el coronavirus. Bueno, pues estas familias con sus cuidadores ya se confinaban antes de que tuviéramos por aquí el virus. Un 55% de los cuidadores manifiesta tener sobrecarga leve o intensa. Los estados estresantes alteran de una manera muy notoria la dinámica familiar. Es muy frecuente que haya fisuras, que haya ruptura de vínculos en el núcleo cuidador, precisamente por esta tarea de cuidar que ocupa muchos años de la vida de una familia. Pero sí se alzan dos amortiguadores, que es la solvencia económica, porque con una solvencia económica las personas pueden optar a mayores descargas en el cuidado, a centros a lo mejor que compartan el cuidado, centros externos o incluso a lo mejor ayuda en el hogar.
La corresponsabilidad, hemos detectado que las familias que comparten el cuidado tienen unos índices de estrés mucho más atenuados, y la estabilidad clínica, otra variable muy importante, porque pacientes alterados o que presentan una alteración conductual mucho más elevada, sobre todo a etapas tardías, suelen provocar también desatar y disparar los índices de estrés de los cuidadores, precisamente por esa complicación en el manejo del día a día con un paciente así. Prevalecen las estrategias centradas en el problema. Tengo que decir, que no dije antes, que las estrategias se pueden resumir en las que son centradas en el problema, en las que las personas ponemos soluciones para resolver algo que normalmente lo interiorizamos como algo que lo podemos controlar. Las estrategias centradas en la emoción, que son las de regulación emocional, normalmente cuando observamos que el problema es incontrolable para nosotros, y las estrategias centradas en la evitación, es decir, posponer o, de alguna manera, aplazar el afrontamiento del problema. Bueno, en este estudio hemos detectado que las estrategias que más, afortunadamente, que más prevalecen son las que están centradas en el problema. Tenemos a familias altamente comprometidas con el cuidado y con la resolución del conflicto que les supone el cuidar durante tanto tiempo, sobre todo una situación tan sostenida a lo largo de varios años. Las estrategias desadaptativas, lo que podríamos considerar toda esa expresión emocional abierta o la evitación, están mucho más relacionadas con los índices de sobrecarga altos. En este estudio no hemos podido confirmar que las variables sociodemográficas, como el nivel de estudios, los diferentes accesos económicos o el medio rural urbano tuvieran influencia en el afrontamiento al estrés, sino que en los discursos más bien la tolerancia al estrés venía dada por las propias herramientas que tenían las personas a nivel emocional para hacer frente a esta situación. Lo que sí hemos observado también es que hay una falta de reconocimiento social a la figura de los cuidadores, incluso falta de reconocimiento también en el propio seno de la familia, y una mala percepción de los recursos por parte de la Administración. Esperemos que esta tendencia vaya cambiando en un futuro, pero en el momento de la recogida de la información muchos ni siquiera sabían que existían recursos a disposición de estas familias, que, como saben, el principal exponente es la ley de la dependencia. Bueno, en cuanto a la falta de reconocimiento social, quería decir que, bueno, que las familias no solo es que se sientan poco reconocidas socialmente, sino que muchas veces en el propio núcleo cuidador, del que todos en principio tienen bastante intención por cuidar, pero de ese núcleo se acaba segregando siempre una figura principal, no se sienten reconocidos, pero las familias no son capaces ni de pedir ayuda, ni demandan herramientas ni estrategias para revertir la situación. Con lo cual, quiere decir esto, en mi opinión, que son necesarios muchos esfuerzos para formar y para informar a la gente que el cuidado tiene que ser algo compartido, que no es patrimonio de nadie y que nos atañe y que nos implica a todos por igual, que además creo que eso es lo que hace que podamos evolucionar como sociedad, podamos tener sensibilidad hacia los colectivos vulnerables, hacia los colectivos frágiles, y creo que es ahí donde, no solo por parte de la investigación, sino por parte de todas las instituciones y todos los servicios sociosanitarios que se dedican al cuidado, deberíamos de poner el acento en que esta labor se reconociera de una manera más notoria en la sociedad, para construir un futuro mejor, no solo para las personas que están enfermas, sino también para dejar un poquito de legado en las generaciones que vienen a continuación, y que por fin podamos contemplar el cuidado como algo que nos humaniza, como algo que nos construye y como algo que nos hace, que nos va a colocar en un punto mejor. Y yo creo que ya llegamos a los 5 minutos, o no sé si me pasé, y ya está. Y por mí ya termino esta, no sé si pasamos ya al siguiente. Sí, imos a continuar, porque como creo que son Vale. 11 comunicacións, 5 minutos, a verdad que... Entón, se vos parece, continúo presentando a seguinte persoa que vai a participar. A continuación, temos a María Sobrido, que vai a presentar un traballo fin de mestrado da cal os autores son Gabriel Hernán e María Sobrido. Perdón.
Onde prefieres? No atril, quizás mellor. Bien, bueno, buenos días a todos. Hoy vengo a presentar el trabajo de fin de máster y futuro proyecto, futura tesis doctoral de Gabriel, que por diferentes circunstancias no ha podido estar aquí. Bien, este proyecto nace de la experiencia clínica de este alumno del máster en su trabajo diario con personas mayores. A partir de aquí surge la idea de elaborar un proyecto sobre cómo el ejercicio en grupo, más allá de sus beneficios físicos, puede influir también en la parte social y en la adherencia, un aspecto del que todavía sabemos poco. Bien, para poner en contexto a nuestro público, todos somos conscientes de que el envejecimiento es un proceso que afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente y a las relaciones sociales. En España, más de 9 millones de personas tienen más de 65 años y el reto no solo es vivir más, sino también y sobre todo vivir mejor. El ejercicio terapéutico ayuda a mantener la salud física y cognitiva, pero muchas veces olvidamos el componente social que puede ser decisivo para la motivación y la adherencia en las personas mayores, en este envejecimiento activo tan importante. Sabemos que el ejercicio terapéutico en mayores mejora la fuerza, el equilibrio, la movilidad y también la fuerza cognitiva y la calidad de vida. Pero la mayoría de estudios se han centrado en programas individuales o en casa. Apenas hay investigaciones que comparen la modalidad grupal con la individual, ni que analicen cómo influye la socialización en la adherencia. La evidencia es todavía escasa. Quienes trabajan cada día con personas mayores sabéis que no todo es esfuerzo o equilibrio. Muchas veces lo que realmente marca la diferencia es que se sientan acompañadas y motivadas para seguir viviendo. Por ello, nos planteamos como objetivo analizar la influencia de un programa de ejercicio terapéutico en grupo, teniendo en cuenta tanto el ejercicio físico como el social, y saber cómo repercute en las capacidades físicas, cognitivas y en la adherencia a las personas mayores a este tipo de programas. Para ello, hemos diseñado un estudio cuasi experimental en varios centros municipales de Gran Canaria. Consideramos 4 grupos. 2 realizarán un ejercicio terapéutico en formato grupal en subgrupos de 3 y 5 personas y otros 2 realizarán el ejercicio individual, uno en el centro y otro en el domicilio. En este caso, los grupos individuales funcionarán como grupo control para comparar el efecto en el componente social. Proponemos una intervención de 12 semanas con 3 sesiones por semana y una duración aproximadamente de 1 hora. Cada sesión incluirá calentamiento y movilidad, ejercicios respiratorios, de coordinación y equilibrio, de fuerza y un bloque de trabajo aeróbico moderado. De este modo, buscamos analizar no solo los beneficios físicos, sino también la posible influencia del componente social en la adherencia y en la experiencia de nuestros mayores. Este proyecto constituye el punto de partida de la tesis doctoral, tal y como os comentaba, y esperamos que contribuya a consolidar la línea de investigación aplicada al envejecimiento activo y al papel social del ejercicio terapéutico. Y es que este trabajo esperamos que aporte originalidad al integrar el componente social en el ejercicio terapéutico en mayores. Por supuesto, un impacto clínico al favorecer la adherencia, la funcionalidad y el bienestar percibido. La optimización de recursos, al ser aplicable en atención primaria y en programas municipales de salud. Creemos que este tipo de intervenciones grupales puede integrarse sin grandes recursos en los servicios locales, algo especialmente relevante en comunidades con altas tasas de envejecimiento. En definitiva, tanto Gabriel como yo esperamos que este trabajo contribuya a seguir entendiendo el ejercicio terapéutico no solo como movimiento, sino también como una forma de conexión social y bienestar. Muchas gracias. Moitas gracias, María. E a continuación, José María Freire vai a presentarnos os resultados do seu traballo fin de mestrado. ¿Ahora? Sí. Bueno, 5 minutos, como el anuncio de Gadis. Vivamos como galegos. Trabajo en el Centro Integral de Atención a
pacientes de Parkinson y parkinsonismos atípicos. El objetivo del trabajo básicamente fue la práctica. Yo quería añadir valor a lo que es nuestra intervención diaria con pacientes y familiares. Entonces, además de ser parte del trabajo final de máster, yo quería que esto valiese para algo, para mejorar la calidad de vida de pacientes y de familiares. En nuestro grupo de trabajo tenemos muy claro que un diagnóstico no llega a un paciente, un diagnóstico llega siempre a una familia. Y a la medida en que la familia es capaz de manejar esa nueva circunstancia, bueno, eso puede incidir en lo que es su calidad de vida y en el proceso de, pues de aceptación y de manejo y de afrontamiento de ese vuelco que ha dado en su vida. Bien, no había demasiados estudios. Aquí a lo mejor tengo que acordar a mi madre que decía, busca bien, ¿no? Pero bueno, a nivel de bibliografía no encontré demasiados estudios y entonces, bueno, se trataba de algo, de confirmar algo que intuitivamente todos podemos tener en mente o el propio sentido común puede decir que esto es así, pero se trataba de relacionar varias variables, ¿no? Y paso directamente. Vale, estos son los elementos los conceptos que vamos a manejar, ¿no? Por un lado, tenemos el concepto de cuidadores informales. Cuidadores informales son las personas que no eligen, pero deciden cuidar. ¿Vale? No son retribuidos y habitualmente pues, son personas próximas o afectivamente o emocionalmente próximas a la persona con diagnóstico. Tenemos pacientes de Alzheimer y pacientes de Parkinson. Compartimos demencias. El 50% de los pacientes con diagnóstico de Parkinson evolucionarán a una demencia. ¿Vale? Sabemos lo que es una enfermedad neurodegenerativa. En nuestro caso, lo que es enfermedad neurodegenerativa específicamente con trastornos de movimiento y adicionalmente con el componente de demencia. Y aquí entra el punto central de lo que ha sido el estudio. Vamos a fijarnos en los cuidadores. Vamos a fijarnos en qué factores de protección podemos utilizar para mejorar la calidad de vida o el bienestar percibido por parte de estos cuidadores informales. Algunos de los compañeros anteriores, Luis, hablaba de los perfiles con altos niveles de estrés, con altos niveles de sobrecarga, con altos niveles de frustración en el manejo de una nueva situación vital sobrevenida a estas personas que deciden cuidar. La vida cambia radicalmente. Tu vida social cambia, tu vida económica cambia, tu vida laboral cambia, tu ocio cambia. Y no es fácil aceptar ese cambio. Digo, es una situación, una nueva situación para el cuidador no elegida, pero la persona decide cuidar. Bien, ¿qué variables podemos considerar como variables de protección o variables de riesgo en esa calidad de vida de esas personas cuidadoras? De lo que se trataba de evaluar es hasta qué punto el apoyo social percibido, hasta qué punto la calidad de vida percibida, hasta qué punto la sobrecarga emocional y hasta qué punto el manejo de las emociones estaban interrelacionadas. Sobrecarga emocional, Zarit, calidad de vida percibida, apoyo social percibida y la variable que a mí me interesaba manejar y evaluar y confirmar es hasta qué punto soy capaz yo de manejar mis emociones. Soy capaz de regular mis emociones. Porque a partir de ahí, todo el trabajo que hacemos con cuidadores van orientados en ese sentido. Vamos a ver los resultados. Ahí están las 4 variables que nos interesaba o me interesaba medir, la relación entre ellas. Asumiendo que creo que se ha dicho, brevemente lo paso por encima, en estos momentos nuestra esperanza de vida ha crecido. En estos momentos
la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas está aumentando. En estos momentos, los servicios privados y públicos que se supone que tienen que abordar este problema son insuficientes, con lo cual los cuidadores informales son parte del proceso terapéutico, son parte del proceso de cuidado. Hemos dicho también que la vida cambia para un cuidador o cuidadora. Cuidadora. La palabra cuidador se escribe en femenino. Bien, para este estudio limitado, es un estudio de fin de máster, no es un estudio enorme, es un estudio para sacar de delante una actividad académica. Contamos con la colaboración de los compañeros de la Asociación de Alzheimer y también con los usuarios de nuestra asociación. Invitamos a familias a participar en este estudio, se llevaron sus cuestionarios, los devolvieron. Los cuestionarios las herramientas que utilizamos, pues nada, un cuestionario sociodemográfico similar al que Luis y la compañera anterior han mencionado, un cuestionario de calidad de vida, un cuestionario de sobrecarga emocional, un cuestionario sobre calidad de vida percibida y un cuestionario sobre capacidad para regular emociones. Vamos a ver los resultados. No vamos a entrar en los perfiles de las personas participantes, las medias de edades, cuidador y pacientes pues están por ahí. Simplemente destacar el dato de cuidador, pues son mujeres, 71%, la mayor parte pues son cónyuges, tiempo cuidando. Vale, aquí no entramos en detalles, pero vamos a ver los datos. Intuitivamente, ¿qué relación hay entre calidad de vida y sobrecarga emocional? Las personas que tienen buena calidad de vida, aceptable calidad de vida, material, económica, transporte, vivienda. Bueno, ¿hay alguna relación entre la calidad de vida y por ejemplo, calidad de vida percibida y la dificultad para la regulación emocional, o el apoyo social percibido, o la sobrecarga emocional? ¿Qué relación existe entre estas variables? Bueno, en algunas de ellas hay una relación significativa, en otras no. Los resultados no son números, no son correlaciones muy altas, pero para mí fueron esperanzadoras, ¿no? Y me reafirmaron en el sentido de que tengo que trabajar la regulación emocional en las cuidadoras para de alguna manera contribuir a una percepción de una mejor calidad de vida, para sobrellevar el proceso de cuidado. Es decir, las personas cuidadoras sufren, pero de lo que se trata es que no sufran de más, que sufran lo justo. Y es algo que se puede trabajar desde la psicoeducación, se puede trabajar desde el apoyo emocional, desde la psicoterapia, como trabajamos también, y se puede trabajar, bueno, vamos a ver cómo regulas tus emociones, cómo eres capaz de manejar los buenos momentos y los malos momentos, cómo eres capaz de manejar los problemas conductuales o los problemas emocionales o ¿cómo vas a tratar a esa persona que fue tu familiar directo, que fue tu madre o que es tu madre, pero ya no lo es? ¿Cómo vas a manejar las cosas que te dice la persona que cuidas, que no las reconoces? ¿Cómo vas a manejar todo eso? ¿Cómo vas a manejar tu culpa por desear que ya no esté y queriendo que siga estando? Bueno, pues de todo eso se trata. Aprendiendo a manejar tus emociones, quizás puedes sobrellevar y sufrir lo justo, sin sufrir de más. Vale. Bueno, afortunadamente encontré algunas correlaciones positivas y en cierto sentido, pues casi intuitivas. Es decir, la sobrecarga emocional, el estrés que tú tienes al cuidado, pues está relacionado con las dificultades que tú tienes para manejar tus emociones.
Es decir, cuantas más dificultades tienes para manejar tus emociones, posiblemente vas a tener más estrés o vas a sufrir las consecuencias negativas del estrés. También hay una relación positiva entre la sobrecarga emocional y el apoyo social percibido. Cuando percibes que en tu entorno tienes apoyos, tu nivel de sobrecarga emocional pues va a ser más bajo. Hay una relación inversa. A lo mejor hay que procurar. Desarrolla tu red social. ¿En quién te apoyas? ¿Cómo te apoyas? Cuando necesitas hablar, ¿a quién llamas? Bueno, pues todo esto se trabaja como estrategia terapéutica o como estrategias de afrontamiento para cuidadores, que están invisibilizadas y que pasan desapercibidas y bueno, te ha tocado, ¡pum! ¿Y tú por qué cuidas? No queda otro remedio. A veces oigo esas cosas, ¿no? Se trata de, a veces decimos también por ahí, se trata de cuidar, pero cuidándonos a nosotros. Y es la parte fundamental porque si no, que no puedes seguir cuidando. Comparte tu pan, pero tu trocito y tu bocado siempre para ti. Y eso es el autocuidado. A eso no, es algo que no puedes renunciar. Vale, bueno, pues este estudio tiene muchas limitaciones y ya paso a... simplemente el tamaño de la muestra ha sido pequeño, 32 personas que participaron no es suficiente para extrapolar esto a algo más, más extenso. No he hecho o no hicimos diferencia entre lo que es persona cuidadora de enfermedades del trastorno motor como Parkinson y Alzheimer. En principio los perfiles los hemos metido todos en el mismo cesto. Hay un cierto sesgo. Todas las personas que participaron están vinculadas a una asociación. Es decir, no estamos hablando de la población general que no sabe lo que es asociaciones. Con lo cual aquí hay una cierta conciencia de cuidado, hay unos recursos disponibles, hay una fuente de información cuando estás desbordado o desbordada. Entonces, quizás en la población general, pues los datos serían ligeramente diferentes, ¿no? Y, bueno, por último, después, a toro pasado, pues posiblemente yo hubiese utilizado otras escalas pues, para medir estas variables, pero bueno, son detalles del propio estudio. Vale, pues creo que me queda pues poco más. Se trataba de que fuese útil, a partir de ahí seguimos utilizando estas estrategias y, como decía al principio, muchas gracias y vivamos como galegos. É relevante, como imos xa cun retraso importante, tratar de axustarse no posible a esos 5 minutos, porque trátase de 11 comunicacións e, polo tanto, pues para ter con este retraso, a importancia de tratar de axustarnos ao tempo. A continuación, temos unha presentación dunha tese doutoral. Os autores son Juan Esteban Fernández, Carmen Luque, José Carlos Fernández, Alfredo Lerín e Carmen de Labra. Vale, pues lo primero es que yo me llamo Juan, trabajo en el Centro de Atención del Parkinson, Parkinsonismos asociados y Parkinson atípicos, ¿vale? Y os voy a presentar un caso que forma parte de mi tesis doctoral que está centrada en el uso de la realidad virtual en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿vale? Este es un caso que también se presenta en el Congreso Europeo de Rotterdam y que gana el premio, un premio de los congresos, ¿vale? Sí, no, vale. Entonces, como no 5 minutos, pues voy a resumirlo todo un poco, ¿vale? Solo quiero que pequeñas ideas. Estoy yo y ese se llama... Sí, es que disculpa, está grabado yo para este, no se puede... Ah, vale. Pero esto va bien, entonces, ¿no? Hola, hola. Vale, vamos a empezar. La realidad, lo primero que se trabajó
Pero luego fue un trabajo interdisciplinar. También se trabajó desde terapia ocupacional, neuropsicología, fisioterapia y logopedia. En este trabajo mezclamos cuestionarios validados, como el Mesulán, la clave de números, que son cuestionarios de evaluación neuropsicológica, con aspectos visibles de su vida, ¿vale? Esta señora, cuando vino a trabajar con nosotros, todos los días venía con la mitad de la cara pintada. Se había pintado la cara y se pintaba la mitad de la cara. Cuando nos enviaron las fotos de las comidas, todos los días comía la mitad del plato. ¿Por qué? Porque tenía mineligencia, entonces la otra mitad no tenía. No utilizaba la mano derecha y la tía era diestra. Era complicado, ¿vale? ¿Qué se hizo con ¿Qué permite la realidad virtual? La realidad virtual permite crear espacios que se acercan a su entorno o lo que vive ella lo que vive ella en su quehacer diario. En este caso se utilizó el software Exeira y ahora yo utilizo otro software que se llama Oreo. ¿Cómo trabajamos la ineligencia? Quitándole el mando. Si tú le quitas el mando de la mano derecha y le dices que solo tiene que utilizar el mando de la mano izquierda, trabajas en ineligencia. No hay que volverse loco. ¿Qué se consiguió? Una cosa muy importante que se tuvo con ella fue el tema de los objetivos. Está muy bonito venir y decir que vamos a paliar el deterioro cognitivo, pero si no se refleja en algo, no sirve de nada. ¿Qué se trabajó con ella? Objetivos centrados en la persona, con muchos autorregistros que llevan mucho trabajo y con mucho papel de la familia, como han dicho todos los ponentes que han hablado hasta ahora. ¿Qué se consiguió con ella? Pues la primera cosa que se consiguió fue que tuviera un patrón atencional. ¿Qué quiere decir que tienes un patrón atencional? Que cuando buscaba una cosa iba con orden. Porque si yo cuando me pongo a buscar una cosa no tengo orden, la acabo y no la busco. ¿Qué se consiguió con ella? Reducir el número de caídas. ¿Qué se consiguió con ella? Que se pusiera todos los botones de la camisa, porque aparte de no pintarse no se ponían los botones de la camisa. ¿Qué se consiguió con ella también con la realidad virtual? Una estrategia de una agendita que tenía ella, le que iba apuntando cosas. ¿Qué se trabajaba en realidad virtual? También mucho tema de atención. Se la ponía para el tema de las caídas, pues también utilizábamos Bosus para que tuviera desequilibrios. Y también, en este caso, había registros electromiográficos. Entonces, cuando se veía que había poca activación, pues eso se trabajaba en otras áreas. ¿Vale? Más cosas. Es que son 5 minutos. Entonces, con 5 minutos poco se puede hacer, la verdad. Poco se puede hacer. Y menos mal que ya hablo deprisa, que si no, las partes importantes que tenemos que ver. La primera parte importante que tenemos que ver es que es muy importante los objetivos centrados en la persona. ¿Cuál es la segunda parte importante? El trabajo interdisciplinario, que fue útil la realidad virtual. Os voy a poner un caso, venga, para que nos riamos un poco más. Ayer yo estaba trabajando en realidad virtual con una paciente mía y yo veía que no tenía patrón atencional. Hasta que llegué y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Que no te sale bien? Dices que tengo cataratas. Digo, muy bien. Digo, menos mal que me dijiste que veías bien, que si no, la cosa cambiaba. Vale, la realidad virtual no es para todos, ni la realidad virtual se usa con todo el mundo de forma igual, sino que todas las técnicas que empleamos en neurorehabilitación tienen que ser adaptadas a las personas, porque si no eres el Burger King, y esto no es el Burger King. ¿Vale? Entonces tienes que buscar cómo la técnica le puede ayudar a la persona en ese momento, y eso es un trabajo muy constante. Hay que desarrollar tiempos, hay que desarrollar muchas cosas. ¿Vale? Y otra cosa muy importante es que se mejora la inmuniligencia. Muchas personas que tienen daño cerebral no tienen conciencia de que tienen inmuniligencia. Y es peligroso para ellos y para todos. Porque si tú no ves tu lado derecho de arriba, cuando vas andando por la calle, como el chisme del semáforo esté bajo, te lo llevas. ¿Vale? Si tú no ves el lado derecho de la izquierda de arriba, cuando vayas al cuarto de baño y tengas que ir a coger la espuma de afeitar, no la coges. Si tú no ves tu lado derecho, más vale que vayas en las aceras por la derecha, porque así no tiras al medio de la calle. ¿Vale? Todo eso es muy importante. ¿Qué te permitió? ¿Qué se trabaja mucho con la realidad virtual? La conciencia del déficit, pero de una forma que no se sientan mal. Porque si yo a alguien le digo que no ve, normalmente no vuelve. Porque lo siento mucho, pero es que a nadie nos gusta que nos digan que hagamos las cosas mal. Y es así, ¿eh? O sea, las críticas constructivas duran lo que duran. Entonces, ya me queda, tía, que estoy acabando ya. Lo único que os puedo decir, esto ya tiene que estar para acabar, vamos. Ese es mi correo electrónico, yo ahora sigo trabajando con realidad virtual con pacientes de Parkinson. Si queréis venir a ver cómo trabajo, pues es el Centro Integral de Enfermos de Parkinson, Parkinsonismo y Parkinson atípicos. Muy largo ahora, ¿eh? Y pues nada, y si tenéis dudas acerca de cómo utilizar la realidad virtual o queréis el póster, yo os lo envío, ¿sabes? Me escribís un correo y yo normalmente contesto. Vale, muchas gracias. Chao. Moitas grazas, Juan.
E, a continuación, temos un traballo de fin de grao. As autoras son Laura López e Isabel Raposo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura y soy fisioterapeuta. Además, también he realizado parte de los estudios de terapia ocupacional y este TFG ha sido motivado por una experiencia familiar. Como ya comentaba mi compañero anteriormente, el aumento de la esperanza de vida ha provocado un envejecimiento. Este envejecimiento lo que nos lleva es un aumento de las demencias, que se caracteriza por un deterioro en la función cognitiva que va precedido por un deterioro a nivel emocional, del comportamiento social y de la motivación. Teniendo en cuenta que la causa más común de las demencias es la enfermedad de Alzheimer, nos vamos a centrar en ella. Esta está caracterizada por un elevado número de alteraciones cognitivas y secundariamente sensoriomotrices. Además, es una de las principales causas de dependencia y discapacidad en las personas mayores. A día de hoy no sabemos cuál es su causa, pero sospechamos de la edad o de los antecedentes familiares. No me voy a parar en los síntomas porque llevamos toda la mañana hablando de ellos. En este TFG nos centramos en la etapa media o Alzheimer moderado, ya que los sujetos que queremos que intervengan se encuentran en esta. En esta fase, las alteraciones cognitivas más comunes son la amnesia, la aprasia, la afasia y la agnosia, además de la apatía, el desánimo y la ansiedad. Estos pacientes presentan confusión en la elección de las palabras, en los enfados, en los brotes psicóticos, cambios bruscos de carácter. Respecto a las alteraciones motoras, tienen alteraciones en la marcha, en la estabilidad, en el equilibrio, debilidad muscular, alteraciones posturales y dificultad a la hora de superar los escalones. Más allá de la importancia del tratamiento farmacológico que han hablado aquí antes, yo me voy a centrar en el tratamiento no farmacológico, que guarda relación con la fisioterapia, con técnicas como la relajación, la estimulación sensoriomotriz, la terapia asistida con animales y el ejercicio terapéutico, que sabemos que consiguen disminuir la progresión en estos pacientes. Indudablemente es muy importante ambos tratamientos. Respecto al ejercicio terapéutico, como vemos en la pantalla, existe evidencia científica de que mejora la memoria, la funcionalidad y reduce el deterioro cognitivo. Además, mejora el equilibrio, disminuye las caídas y aumenta las capacidades funcionales alteradas en estos pacientes, que son las que os muestro en la pantalla: movilidad, marcha, fuerza, flexibilidad, agilidad, funciones ejecutivas y aspectos posturales. Por último, sabemos que incrementa el rendimiento físico y la autoeficacia del ejercicio, además de la aptitud cardiorrespiratoria, mejorando así la capacidad funcional. La terapia asistida con animales mejora tanto el ámbito social y psicológico de estos pacientes, ya que facilita la comunicación y expresión de emociones y de los sentimientos también, promoviendo así la interacción social. Sabemos también que aumenta y mejora el estado de ánimo. Respecto al nivel cognitivo, aumenta los momentos de lucidez, despertando así recuerdos y emociones de estos pacientes, mejorando, por lo tanto, la memoria. Este último mes repetimos un poco nuestra búsqueda bibliográfica que hicimos hace 4 años y al final llegamos un poco a las mismas conclusiones. La terapia asistida con animales mejora la sensación de bienestar y de funcionalidad en estos pacientes. En referencia a las hipótesis que planteábamos en nuestro TFG, el objetivo general era determinar la eficacia de esta intervención, que se desglosa específicamente en determinar el efecto sobre el equilibrio dinámico para transferencias de sedestación a bipedestación, para determinar el efecto sobre la marcha en cuanto al rendimiento físico y a la tolerancia al esfuerzo, y determinar el efecto sobre parámetros espaciales y temporales de la marcha, que son la altura y la longitud del paso, la disociación de las cinturas y los giros. Proponemos, por lo tanto, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple ciego, con seguimiento de 3 meses, en la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Lugo, durante un periodo de 16 meses. En relación a los estudios que hemos analizado y el efecto
y el impacto del efecto que pretendemos mostrar, nuestro tamaño muestral daría un resultado mínimo de 14 pacientes, divididos en estos dos grupos. Los criterios de inclusión serán aquellos de que el paciente tenga un diagnóstico neurológico de enfermedad de Alzheimer en fase moderada en estado cognitivo leve o moderado, socios de este centro, y que presente un consentimiento informado firmado por el tutor legal o por el propio paciente. Serán excluidos aquellos que tengan fobia, miedo y o alergia a los perros, que tengan enfermedad cardíaca inestable o afección pulmonar con suplementos de oxígeno o uso de inhaladores. Además, que tengan contraindicados el ejercicio terapéutico y que su índice de masa corporal sea superior a 30. Los criterios de retirada serán la decisión voluntaria del usuario, la aparición de la complicación a 12 semanas del tratamiento y la ausencia a 4 sesiones. Por parte de los perros, incluiremos aquellos que tengan niveles idóneos de docilidad y de actividad, que ya hayan estado en contacto con personas con Alzheimer y que además estén acostumbrados a relacionarse con ellos, que sean adiestrados, ágiles y que no se guíen por estímulos externos. Además, por supuesto, no pueden tener ninguna enfermedad veterinaria. En relación a las variables de interés, dividimos estas en dos, variables independientes y medidas de resultado. En las primeras vamos a diferenciar los datos sociodemográficos, las medidas antropométricas, fragilidad, depresión e independencia de las actividades básicas de la vida diaria. Respecto a las medidas de resultado, haremos una valoración funcional, de equilibrio y de marcha con los instrumentos que aparecen en la pantalla. Se distinguen 3 fases para la recogida de estas variables, que va a ser una de preintervención, una de postintervención y una a los 3 meses. Los enfermos de Alzheimer se dividirán en 2 grupos de forma aleatoria. Un grupo de ellos será el grupo experimental o de intervención, en el que realizará un programa de ejercicio terapéutico y terapia asistida con perros durante 12 semanas, con 3 sesiones por semana de 60 minutos. El otro grupo realizará la misma intervención, pero sin la terapia asistida con perros. Con fundamentos de los estudios que hemos analizado, hemos realizado esta intervención, que distinguimos tres puntos en ella. Una primera parte de calentamiento, en el que habrá un contacto con el perro, una parte de movilidad articular global y marcha, luego una parte más específica, que es la parte principal, que dividiremos también en 2 a su vez, en la que en un primer momento haremos ejercicios de equilibrio y de fuerza, y en un segundo momento haremos un circuito para mejorar los aspectos casablantes de la marcha. Por último, haremos una vuelta a la calma en la que se realizarán estiramientos y técnicas de relajación. Las medidas que adoptaremos para disminuir los posibles sesgos de información, de precisión y de selección son los que aparecen en la pantalla. Repartición en 2 grupos de manera aleatoria y la recogida de datos a través del profesional cualificado. Hasta aquí mi intervención. Ojalá algún día se pueda llevar a cabo y muchas gracias. Fin de grau, e a continuación Lorena Álvarez vai a presentarnos os resultados do seu traballo fin de mestrado. Vale, pois este traballo trata de... Non sei que dire. Trata da aplicación da inteligencia artificial a detección de enfermedades neurodegenerativas a través da imaxe médica. En concreto, parte da idea de que a neurodegeneración se pode estudar en estruturas vinculadas ao cerebro, neste caso, a retina. Para estudar a retina, podemos emplear unha técnica de imaxe médica que é moito máis accesible e barata que outras coñecidas neste ámbito das enfermedades neurodegenerativas, como as resonancias magnéticas. Esta permítenos estudar as capas da retina e extraer potenciales biomarcadores non só para o Alzheimer, senón para outras enfermedades neurodegenerativas, que neste caso son a esclerosis múltiple, o temblor esencial e o Parkinson. As alteracións que podemos encontrar non se concentran nunha sola capa, senón que se distribúen ao largo de toda a retina. No noso caso, centrámonos na RNFL, que é a primeira capa de fibras nerviosas da retina, e despois a área que abarca desde a capa de células ganglionares, GCL, hasta a membrana de Bruch, BM.
Así temos unha caracterización de toda a retina, centrándonos en especial na RNFL e na GCL, que sendo os corpos e axóns das neuronas son de especial interés. Estas capas podemos estudalas en distintas áreas da retina, con distintos métodos de captura. No noso caso temos unha vista macular, que é un volume OCT 3D construído por ata 25 cortes maculares, e despois unha vista de nervio óptico, que é un único scan peripapilar centrado ao redor do nervio óptico. Por suposto, cada zona ten as súas propias texturas, o cal dificulta a súa anotación manual e, ademais, este traballo multiplícase nos volumes 3D, porque temos diferentes cortes para unha mesma mostra. Ademais, temos estudos preliminares que sinalan que as OCTs de enfermedades neurodegenerativas requiren métodos especificamente diseñados para elas, para automatizar este proceso. Por iso, neste traballo, a nosa proposta é unha metodoloxía dividida en dúas fases. A primeira, a delimitación automática destas dúas capas que xa comentei, tanto nunha vista macular como nunha vista de nervio óptico. E despois, detectar as distintas patoloxías que consideramos mediante información que extraemos desta primeira fase, xa sexa mapas de grosor macular ou mapas da intensidade da imaxe orixinal. E despois, esta clasificación ou detección facémola en tres vertintes diferentes. A primeira, todas as enfermedades neurodegenerativas agrupadas frente a pacientes de control, despois, cada enfermedade neurodegenerativa frente ás demais agrupadas e, finalmente, unha aproximación multiclase na que temos cada patoloxía considerada individualmente. Para facer isto, usamos OCTs capturadas no Hospital Miguel Servet de Zaragoza e capturadas polo dispositivo Spectralis. Aquí temos os resultados da delimitación de capas da vista macular. Usamos modelos 2D e 3D pola propia natureza das imaxes de entrada, sendo mellor a aproximación 2D. Isto débese a que unha aproximación 3D necesita de máis cortes maculares, necesita máis mostras desa mesma área da zona macular. Este modelo 2D macular refinámolo para adaptalo a estes scans únicos da área peripapilar da vista de nervio óptico, que tras un pequeno postprocesado alcanzou métricas de igual calidade. Despois, para a detección de cada enfermidade, recollemos aquí un resumo no que temos todas as configuracións que probamos. Primeiro, cada configuración considera distintos tipos de entrada, xa sexa 2D, 3D ou a unión de ambas. E despois, dentro dese tipo de información, tratamos distintas vistas. Vistas únicas, que poden ser do nervio óptico ou da mácula, e despois a aproximación multivista na que usamos ambas. Cada marcador seleccionouse por ter a mellor métrica de clasificación na que nos centramos, que aquí é o F1 score. En concreto, as mellores configuracións alcanzámonas con 3D multivista. Isto, para a clasificación, a detección de Alzheimer, tradúcese nun 75%. Sendo o F1 score de 0 a 1. Aínda que non todas as aproximacións ou configuracións alcanzaron métricas tan altas, esta gráfica e esta selección de marcadores axúdanos a ver patróns que poden ser útiles á hora de despois encauzar a investigación que siga isto. Por exemplo, no Alzheimer vemos que nos centramos sobre todo en usar toda a información de toda a retina ou da GCLBM, que tamén é unha área moi amplia da retina, o cal é coherente con estudios clínicos que señalan que pacientes de Alzheimer teñen afectada o grosor global da retina, sobre todo na área macular, pero tamén no nervio óptico. Tamén sucede po Parkinson. Miramos que nos centramos sobre todo na GCLBM, sendo a GCL unha capa que se ve especialmente atrofiada neste tipo de pacientes. En conclusión, este é o primer traballo dunha metodoloxía automática destinado especificamente a un cohorte tan diverso de enfermedades neurodegenerativas, seguido despois dun análisis exhaustivo dos marcadores que podemos extraer dai. Neste análisis miramos que o uso de dúas vistas mellora a detección das patoloxías e complementase entre sí. E, ademais, que estas patoloxías presentan patróns diferenciados usando esta información de distintas vistas e distintas capas. Dada a relevancia do traballo, foi publicado na revista Artificial Intelligence in Medicine, que é unha revista de primer decil. A futuro, gustaríanos aumentar o número de capas retinales considerados, ter un análisis máis pormenorizado, mellorar a delimitación 3D collendo mostras máis detalladas da mácula e, finalmente, estudar o efecto do estadio da enfermedade nesta clasificación de cada patoloxía que facemos. Iso é todo. Moitas gracias pola atención.
Moitas grazas, Lorena. E a continuación, na sétima comunicación, as autoras son Maite Villar e Isabel Piñeiro e van a presentarnos o seu traballo fin de grao. Bo día a todos e a todas, sou Maite Villar Sánchez, educadora social, e hoxe teño a honra de poder estar aquí para presentarvos o que foi o meu traballo de fin de grao titulado Entre engurras e desexos, sexualidade na vellez dende a mirada profesional. A necesidade de realizar un traballo de investigación que tivese como punto central a sexualidade e o afecto nas persoas maiores nace dunha experiencia como educador social en prácticas nun centro de día. Para poñernos un pouco en contexto, unha usuaria maior cunha dependencia debido a un problema de mobilidade decidiu redescubrir a súa sexualidade descargándose unha app de citas. Ao non entenderse ben coa aplicación, pediulle axuda a educadora social, quen por unha banda lle advertiu dos riscos de empregar unha aplicación onde non se coñece quen está detrás e por outro, como poder empregala con soltura. Porén, pronto, a directora do centro de día advertiulle a educadora social que ese non era o seu ámbito de traballo, demostrando de maneira indirecta a falta de sensibilidade cara a esta dimensión nos adultos maiores. Con esta anécdota, como estudante en prácticas, puiden observar como o problema da sexualidade nos adultos maiores xa non era unha cuestión só de estereotipos, senón tamén de carencias formativas nunha dimensión que non está, nin moito menos, latente na vida das persoas maiores. A pesar de que cada vez estás a falar máis dun envellecemento activo, segues asociando a sexualidade só a mocidade ou con fins únicos de reproducción. De tal maneira que isto provoca, no caso das persoas maiores, especialmente nas que padecen demencias, que a súa dimensión afectivo-sexual quede completamente esquecida. Por iso, dende a educación social, xa non se pode entender a vellez como unha etapa de perdas, senón como un momento vital cheo de desexo, de afecto e de necesidade de vínculo. Porén, a falta de formación dos profesionais neste ámbito está a repercutir negativamente no benestar emocional e social das persoas maiores. Por este motivo, este traballo de fin de grao ten como obxectivo principal explorar o nivel de coñecementos e actitudes dos profesionais do ámbito social e de cuidados cara a dimensión afectivo-sexual dos adultos maiores. E, ademais, tamén quixen coñecer se os profesionais se sentían realmente capacitados para abordar este ámbito na súa praxe laboral, estudando variables como a idade, o xénero ou a experiencia laboral por se repercutían nos cambios nas cuestións. O estudo realizouse con 106 profesionais de centros de día da provincia da Coruña, entre eles a Faco. En canto aos resultados, deixa moi claro que unha maioría dos profesionais, un 79%, afirmaba percibir carencias formativas nesta dimensión afectivo-sexual dos adultos maiores. O grao de coñecemento por parte dos profesionais foi moi limitado. Existiron actitudes restrictivas cara a esta dimensión afectivo-sexual por parte de algúns profesionais, sobre todo os máis novos e con menor experiencia laboral. Pero todo isto non nace dunha falta de interese por parte dos profesionais, senón dunha falta de formación. E cando a formación non chega, a resposta acostuma a ser o silencio. Un silencio que deixa sen atender necesidades reais e profundamente humanas. Curiosamente, que máis recoñecía estas carencias formativas era quen máis desexaba aprender, o que nos mostra un camiño claro. Hai vontade de cambio, pero precisamos apoio institucional, formación continua e políticas que o fagan posible. Compre mencionar que este traballo non só mostrou resultados, senón tamén ausencias. Ausencias de formacións, de protocolos claros, de espazos de intimidade. Pero tamén recolleu presencias a dous profesionais que afirmaban querer formar parte activa para transformar, acompañar e dar voz a unha sexualidade que nunca deixou de existir. Por este motivo, Entre engurras e desexo é unha invitación a deixar de mirar cara a outro lado e entender que o desexo, o afecto e a sexualidade non é exclusivo da xuventude.
que envellecer non pode ser nunca un sinónimo de renunciar a vivir. E, polo tanto, acompañar como profesionais non pode ser doutra maneira que a de seguir defendendo o dereito a sentilo todo. Por iso, neste espazo de encontro de reflexión, quero lembrar que hai recordos que poden esvaecerse, pero o dereito a sentir, a ser mirado con afecto e a vivir con dignidade non deberían esquecerse nunca. Moitas grazas por escoitarme. Moitas grazas, Maite. A continuación, presentan o seu traballo fin de mestrado as autoras Silvia Serreta e Fernando Peña. Buenos días. Bueno, antes de nada, por mi parte también agradecer poder estar aquí hoy porque la verdad que, bueno, que es un evento muy importante y para mí es un placer poder participar. En mi trabajo de fin de máster, como se desprende del propio título, abordé la capacidad, la posibilidad para las personas que sufren de demencia de otorgar testamento. Las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, afectan no solo el ámbito científico, sino afectan muchos ámbitos, también el legal. Y dentro de ello, el área sucesoria seguramente es una de las que más padece de las consecuencias de estas enfermedades. La capacidad, el deterioro cognitivo que causan estas enfermedades afecta también, en efecto, a la capacidad que nuestro ordenamiento jurídico requiere para poder otorgar un testamento de modo válido. Decidí abordar este tema en realidad a raíz de un caso que conocí en ocasión de mi trabajo. Y voy a empezar por ahí. Un señor padecía de demencia en un estado diagnosticado ya como moderado y decide otorgar un testamento, revocando además un testamento anterior que ya existía. Y lo hace no solo con ese cuadro clínico, diagnosticado además desde ya por lo menos un par de años, sino que también a los pocos meses de, entre otras cosas, someterse a una intervención muy importante para un tumor cerebral del que también padecía. Impugnamos ese testamento, lo impugnamos ante los tribunales porque considerábamos que esa persona en ese momento no tenía la capacidad de expresar su real voluntad de modo válido. Aportamos informes, aportamos todos los datos clínicos más cercanos de la fecha de otorgamiento que evidenciaban una demencia ya importante del paciente. Aportamos informes periciales elaborados a raíz de esos datos clínicos y, sin embargo, los tribunales consideraron que no era suficiente para demostrar la falta de capacidad de esa persona al momento de otorgar testamento. ¿Por qué cuento esto? No solo porque fue lo que a mí me empujó a querer profundizar en ese tema, sino porque creo que es un ejemplo del que muy claramente se ve que el Alzheimer, igual que todas las otras enfermedades, no afectan solamente al ámbito científico o al ámbito jurídico, sino que nos afecta a todos y que muchas veces invoca lo que es el sentido común y la conciencia de todos. Pero ¿cuál es el escenario jurídico actual? ¿Qué es lo que quieren los tribunales para demostrar pues, la falta de capacidad de una persona que tiene demencia y que ha otorgado un testamento? Antes de llegar a ello, empezamos por lo positivo, es decir, todas las personas, padezcan o no de una enfermedad, según nuestro ordenamiento jurídico, tienen derecho a otorgar testamento. No es nada innovador ni nuevo de nuestros tiempos, ya los romanos preveían que quien padecía de una enfermedad, si tenía un momento de lucidez, podía otorgar testamento. ¿Qué cambió desde entonces hasta hoy? Que el ordenamiento jurídico, sobre todo con la última reforma de 2021, se dio cuenta que no llega con decir te reconozco el derecho a otorgar un testamento, sino que te tengo que poner en la condición de poder hacerlo de modo consciente, válido y de respetar tu voluntad. ¿Cómo? Pues poniendo a disposición de las personas que padecen de esta enfermedad todos los medios para apoyarlas en su decisión consciente y libre. Entre los medios que facilita nuestro ordenamiento, un rol principal lo asume el notario. No solo porque es la persona que en el momento del otorgamiento pone a disposición, es la encargada de poner a disposición todos los medios necesarios, sino porque es la persona que en aquel momento va a decidir y así va a constar en el testamento
evidentemente estamos hablando de testamento otorgado ante notario, que esa persona en ese momento tenía la capacidad de otorgar testamento, de decidir lo que quería. No el médico, no un especialista, el notario. A raíz de esto, ¿qué dicen los tribunales? Volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué hace falta? ¿Y por qué me quiero centrar en esto? Porque creo que respetar la libertad, la autonomía de las personas con Alzheimer no solo significa otorgarle el derecho de poder testar al igual que todos los otros, sino significa también que si lo han hecho en un momento en el que no tenían la capacidad por hacerlo, porque su voluntad quizá se encontraba manipulada, afectada por la enfermedad, pues también tienen el derecho a que dichos testamentos se puedan impugnar y se pueden anular si es que no reflejan su voluntad. ¿Qué requieren los tribunales? Los tribunales requieren, entre otras cosas, que se destruya dicho juicio que, como decía, expresó el notario. Ese juicio es lo que en derecho se llama una presunción. Es decir, es verdad hasta que nadie me demuestre lo contrario. ¿Y qué quieren los tribunales? Quieren que se demuestre que esa persona, contrariamente a lo que consideró el notario, no tenía capacidad, y cito, de modo inequívoco, concluyente, cumplido, evidente, que no debe dejar margen de duda. Ahora, lo que nos preguntamos es, ¿cómo pruebo yo, a posteriori, porque lo tengo que probar en un momento en el que la persona ya no está con nosotros, cómo puedo probar yo una condición mental, interior, que tenía una persona que padeció de una enfermedad tan compleja y tan variable que seguramente los expertos aquí podrán confirmar? ¿Cómo pruebo yo que esa persona no tenía la capacidad? Y lo tengo que probar sin dejar margen a duda. Entonces, a este propósito, o sea, se trata de una prueba que, en mi opinión, es lo que en derecho se llama probatio diabólica, es decir, es algo que es casi imposible de probar. Y a este propósito decía, una reflexión sí hay de hacerla. Una persona que en ese momento puede valorar si la persona que padece de Alzheimer es capaz o no y está expresando una voluntad libre, existe, y es el notario. Quizá cabría reflexionar si es la medida más correcta en ese momento, si es la medida más eficaz de apoyo a la persona que sea el notario a valorar su capacidad en ese momento. Ya para concluir, porque yo me imagino que estoy en el tiempo. Bueno, en este escenario donde creo que se han dado muchos pasos en adelante, pero muchos faltan por dar, desde el ámbito jurídico, por lo menos desde la esfera jurídica, lo que se puede auspiciar es una reglamentación mucho más detallada y sobre todo que tenga en cuenta cada caso, porque cada caso de Alzheimer y de otra enfermedad tiene sus particularidades y no pueden ser tratados todos de la misma forma. Y seguramente una reglamentación que sea más respaldada por una colaboración más intensa entre todas las áreas, científica y legal. Mientras tanto, pues aprovechar las herramientas que tenemos, por lo menos herramientas legales, hay preventivas, como por ejemplo no solo otorgar un testamento a tiempo, sino también otras herramientas como pueden ser la curatela, las voluntades anticipadas que algún compañero ya ha mencionado, es decir, yo puedo decidir antes lo que voy a querer por si algún día ya no voy a estar en mi plena capacidad de poder decidir qué quiero para mi cuidado. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Moitas grazas, Silvia. A continuación, preséntase un traballo fin de grau. Os seus autores son Pedro Redondo, José Joaquín de Moura e Marcos Ortega. Hola. Vale, pois eu son Pedro Redondo e vou presentar o proxecto que fixen xunto cos directores José Joaquín e Marcos Ortega sobre a detección automática da enfermidade do Alzheimer a partir de imaxes OCT en ratones transgénicos PS10, perdón, que mezclo galego e castelán, PS19. Bueno, comentar antes de que nada que este traballo recibiu 2 premios da Universidade da Coruña. O primeiro é un accésit ao mellor premio, ao mellor traballo, o mellor TFG aplicado da facultade e, ademais, a un premio, o primeiro premio, perdón, do emprendemento da facultade tamén. Bueno, para falar un pouco da contextualización,
Ainda que xa se comentou moitas veces ao longo de toda a mañá, a enfermedade de Alzheimer afecta actualmente a máis de 60 millóns de persoas en todo o mundo e se cree que este número vai aumentar, vai se duplicar para o 2050. Sabemos que o diagnóstico actual moitas veces é invasivo e moi costoso e tamén sabemos que hai novas investigacións que vinculan esta enfermidade, sobre todo a súa degradación que causa no cerebro, ten unha vinculación coa retina a través do nervio óptico. Bueno, como xa comentou a miña compañeira Lorena antes, o nervio, bueno, ao final a retina podese acceder moi facilmente a través do ollo, polo que o seu estudo sería moito máis barato ca algunhas outras técnicas como resonancias magnéticas ou biopsias, por exemplo. A través destes cambios que se producen na retina, creen que se poden detectar os síntomas, bueno, detectar a enfermidade antes de que aparezcan os primeiros síntomas. Os obxectivos, primordialmente, mellorar a vida dos pacientes que padecen, pero a maiores deso temos tamén que, por exemplo, detectar os cambios sutiles que aparecen nestas capas da retina. Para ello, con eso, pone moi nervioso. A ver, os obxectivos do traballo son desarrollar este sistema para poder detectar estes cambios preliminares que se perciben na retina e, con eses cambios, poder tanto facilitar as terapias e os procedementos para mellorar a vida do paciente, como para facer novas investigacións que sexan máis baratas a través dos biomarcadores que se poden extraer destas capas. E para iso desarrollouse un sistema basado na súa totalidade en inteligencia artificial, no que partimos destas imaxes, que son as OCT, e a través destas imaxes, primeiro facemos unha etapa de segmentación, que isto basicamente é un mapeado de cada unha das capas, e unha vez temos esas capas, analízanse e sácanse uns marcadores en función dos grosores de cada unha das capas, do tamaño que teñen e de como se comportan ao longo do tempo. E con estes datos utilizamos outro sistema separado que vai decidir se o ratón ten Alzheimer ou se non o ten. E os resultados, para ilustrar primeiro un pouco, o que vemos son cada unha das capas da retina, xunto cos grosores promedio con diagramas de caixas para as tres clases que estudamos, que son os ratóns de control, que son os ratóns sanos, logo os ratóns que teñen Alzheimer e aqueles que tamén teñen Alzheimer e periodontitis, porque tamén se cree que a periodontitis pode ser precursora de algúns dos problemas que leva o Alzheimer. E como vemos, por exemplo, na capa NFL, que é a das retinas nerviosas, que está, a capa máis interna da retina, que é a que conecta directamente co cerebro a través do nervio óptico, vemos que nos ratóns de control o grosor promedio é moito maior que no resto dos casos, que son Alzheimer e Alzheimer con periodontitis. Isto xa evidencia que hai unha diferencia significativa nas retinas dos ratóns enfermos e dos que non, e con isto, xunto co análisis que se fai posteriormente, pudemos evidenciar que podemos detectar al menos o 80% dos casos de ratos que teñen Alzheimer frente ao resto. Eso é todo. Moitas grazas, Pedro. Nesta penúltima comunicación, nesta mesa, temos agora, presentan unha tese doutoral
As autoras son Ana García Herrero, Ana Maseda, José Carlos Millán e Rocío López. Hola, hola. ¿Hola? Ah, genial, ya va. Vale. Bueno, antes de nada, mi nombre es Ana García, yo soy enfermera y soy investigadora predoctoral. Y bueno, vengo a presentar la comunicación, patrones generacionales y determinantes asociados de la soledad no deseada en la provincia de A Coruña, que se enmarca dentro de la tesis que estoy llevando a cabo. A ver. En la flechita, ¿no? Ay, vale. Entonces, antes de nada, me gustaría definir lo que es la soledad no deseada, ¿no? Que ya varios compañeros han hablado sobre ella a lo largo de la mañana. La soledad no deseada se define como la experiencia personal negativa que tiene un individuo frente a la necesidad de comunicarse con otros, pero que ve que hay carencias en sus relaciones sociales. Puede ser por dos motivos, o porque tiene menos relaciones de las que le gustaría, o porque estas relaciones que sí que presenta no le ofrecen el apoyo emocional que necesita o que querría, ¿no? A día de hoy cada vez se sabe en la actualidad que hay más soledad no deseada a nivel mundial y además se sabe que va a generar sufrimiento en la persona que la padece, limitar su participación social y perjudica su salud, bueno, y ya se vio que era un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, de las demencias. Además, ¿esto qué va a implicar? Pues costes a nivel tanto social como económico. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los determinantes asociados a la soledad no deseada en las diferentes generaciones poblacionales de la provincia de A Coruña. Vale. Para ello se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo transversal en el que participaron 1.435 personas de la provincia de A Coruña. Las variables que estudiamos fue, por un lado, las sociodemográficas, edad, sexo, estado civil, convivencia, nivel educativo y situación laboral. Por otra parte, la frecuencia de uso digital y el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo, que está ahora muy de moda, y la soledad no deseada. Para eso utilizamos la escala, la UCLA 3, que es la que utilizan en el Observatorio Estatal de Soledad. Y bueno, estas son las diferentes generaciones que se estudiaron, ¿vale? Así para ponernos un poco en contexto, a día de hoy la generación Z serían las personas que tienen entre 13 y 28 años, aunque es verdad que la muestra era a partir de los 17. En los millennials, que es una muestra de 335 personas, son los que tienen entre 29 y 44 años. Después estaría la generación X, también una muestra de 393 personas, que serían entre 45 y 60 años. A continuación, la generación de las personas, los baby boomers, que es entre los 61 y 79 años, y luego ya estaría la generación silenciosa, que son las personas que a día de hoy tendrían 80 o más años. Se puede ver que aunque de todas las generaciones la muestra está entre 300 a 400 personas, sí que es verdad que la generación silenciosa solo en esta muestra salieron, bueno, tenemos 14 personas porque fue más difícil acceder a ellas. ¿Cómo conseguimos contactar con la gente? Bueno, diseñamos ese cartel que aparece allí a vuestra derecha, con dos códigos QR. Un código era para gente que tuviera 60 o más años, el otro código es para gente menor de 60 años. Pusimos esta edad de corte porque es lo que indica la OMS, que es una persona que se considera mayor. Y bueno, las encuestas están abiertas, van a estar abiertas hasta febrero, se pueden escanear, yo tengo carteles también después, y preguntan otro tipo de cosas, no solo soledad, también habla sobre edadismo, ¿vale? Vale, entre los resultados que encontramos, bueno, que efectivamente existe soledad no deseada en las diferentes generaciones, aunque vuelvo a repetir que la generación silenciosa, la muestra era pequeñita, sí que se observó que era donde más soledad no deseada había, ¿no? Al final la gente mayor de 80 años, por desgracia, muchas veces es la que está más aislada socialmente. Y donde vimos una soledad no deseada menor, aunque sigue existiendo, es en los baby boomers, que vuelvo a recordar que era la gente de 61 a 79 años. ¿Qué pasa? Que lo que sí que cambian son los determinantes asociados en función de la generación. Que esos que aparecen ahí en el cuadro son los que nos dieron con significación estadística. En la generación Z,
el factor que aumenta la soledad, la sensación de soledad no deseada, es ser mujer. En los millennials, ser autónomo y ser mujer. En la generación X, ser viudo o viuda y ser mujer. Y en los boomers y en la generación silenciosa no tuvimos datos estadísticamente significativos hasta el momento. ¿Qué factores disminuyeron la soledad o muestran que la disminuyen? En la generación Z, ser trabajador, tanto autónomo como por cuenta ajena, ser estudiante y el uso digital menor a 5 horas al día. En los millennials, ser estudiantes universitarios tener estudios universitarios y también el uso digital menor a 5 horas al día. En la generación X, ser trabajador pero por cuenta ajena. Y en la generación silenciosa, tener estudios de bachiller o de formación profesional. Y nuevamente no nos dio significación en la generación boomers. Por tanto, ¿qué pudimos concluir? Concluimos que la soledad no deseada efectivamente adopta formas diferentes según la generación, pero existe. En la gente joven se encontró que influyen sobre todo los factores psicosociales y digitales, el FOMO, la hiperconectividad. En los adultos, las condiciones laborales que presentaran y su situación económica. Y en la gente mayor, la viudedad, la convivencia, el nivel educativo. Esto, por ejemplo, preguntábamos, ¿no? A la gente pues, con cuántas personas convivía, pues si tienen nietos, ¿no? No es lo mismo si convives con menores de edad o no, suponíamos. Y bueno, nada, simplemente que la soledad, aunque efectivamente es algo transversal, sus determinantes no. Por tanto, no vale todo para todos. Hay que tener en cuenta en qué generación queremos trabajar. Las recomendaciones en la gente joven, bueno, la alfabetización digital y la educación emocional, que está tan de moda y que es que consideramos necesaria. En los adultos, el apoyo laboral y las redes comunitarias. Y en la gente mayor, que efectivamente haya un acompañamiento efectivo y programas de convivencia, tanto centros de salud, centros cívicos, asociaciones, vecindario, que lo comentaban antes también. Y por último, destacar que la soledad no deseada es un fenómeno complejo, pero abordable si entendemos sus raíces generacionales. Y hasta aquí es todo. Muchas gracias. A súa tese doutoral, o autor. Os autores son Joaquín Correia e o director José Antonio Seoane. Hola, buenos días. Voy a intentar hablar un portuñol o galaico que es muy común en el norte de Portugal y Galicia. Gracias. Este es el título de mi tesis, autonomia, agora vou falar em português, autonomia e direitos na planificação antecipada dos cuidados de saúde. Assim. Para comenzar, este trabajo ha sido desenvolvido durante cerca de 10 años. Como comprendéis, no soy un chico que ha comenzado a terminar, mas un chico ya avanzado, un adulto mayor. Y ha comenzado con Álvaro de Campos. Álvaro de Campos es un pseudónimo de Fernando Pessoa, creo que conheceis, y porque esta obra que ha desenvolvido durante cerca de 10 anos e a ser um resumo em 5 minutos é uma autêntica tonteria, mas tem que ser. A ideia é apenas exprimir as ideias básicas da tese. A tese é uma tese que tem por base a teoria e a filosofia do direito. Por isso é uma tese jurídica, essencialmente jurídica. E o problema da tese era estudar o que é a autonomia. O que é que você entendeis por autonomia? É muito enigmático. Hoje habla-se em autonomia robótica. Hoje habla-se em autonomia artificial, que tem a ver também, como na outra, com a inteligência artificial. Mas eu tento falar da autonomia personal.
¿Qué es que significa? Y he encontrado en el estudio que la autonomía ha sido interpretado pelos tribunales, la jurisprudencia, para los casos limites, para as situações limites. E isto é galego, não sei se entendeis. Em Roma é romano, em Galícia é galego. E isto, no léxico legislativo, a autonomia é para proteger as situações de vulnerabilidade. A Constituição Jurídica ou Filosófica da Autonomia permite compreender de que pretendemos falar. A autonomia não significa apenas autodeterminação, autodeterminação é para o exterior, mas também autogovernação. Autogovernação que é aquilo que eu decido que posso fazer. Quando eu comunico aos outros, me estou a autodeterminar. Mas primeiro, tendo uma perspectiva de autogovernação. E creio também que é importante compreender que a autonomia não é autossuficiência. A autonomia é algo relacional. Quando vocês vão comprar um coche, perguntem a alguém que percebe de mecânica, pratica o melhor coche. Mas depois não tens dinheiro para o coche ideal. E por isso hablas com alguém que como é que posso ter aqui algum dinheiro num empréstimo bancário? Como é que pode acontecer isso? Por isso, a autonomia é relacional. Eu posso falar com você para perceber o que eu posso fazer ou não fazer. Agora, o problema é que como é que nós outros podemos preservar a autonomia num contexto em que as condições de saúde mental não são as ideais. A tese sobre a demência, a possibilidade de um testamento, de uma sentença de demência, como é possível fazer esse tipo de instrumento jurídico? Porque quando muitas vezes falamos das situações de demência, temos os internamentos involuntários, as medidas coercitivas e medidas de substituição. Todos estes procedimentos levam à interrupção do diálogo, seja na relação clínica, seja na relação jurídica. E a vexata questão da minha tese é como planificar para viver num estado de demência. Esta é uma loucura, esta pergunta. É possível? Eu creio que é. E como é que é possível? Através da planificação antecipada, que mediante medidas de apoio e proteção. A autonomia é sempre relacional. Não é, como eu disse há pouco, não é autossuficiência. Eu necessito de falar com os outros, com o médico, com os enfermeiros, com os terapeutas, para ter uma relação, para poder afirmar a minha autonomia. E é essencial que durante a minha vida pueda fazer projetos de autonomia, planificar a autonomia. A planificação não é muito de nós outros, nem do galego, de Espanha e de Portugal. Nós outros, a planificação não é conosco. Umas copas está bem, mas a planificação não é isso. Perdão. E a planificação antecipada da atenção, para mim, é um processo de comunicação. Comunicação vem do latim comunicare. Comunicar é poner em comum. Não pode haver comunicação se os outros não entendem o que estou falando. E para isso, a linguagem pode ser múltipla. Perdão. E a planificação antecipada da saúde projeta um cambio de paradigma da relação clínica e também da relação jurídica, que é preservar a autonomia personal. Através de diálogo, é importante. Quando se interrompe o diálogo, temos ditaduras. E as ditaduras não são as ditaduras somente políticas, mas também as ditaduras personais. E isso pode ser possível com as pessoas de Alzheimer. As pessoas com Alzheimer não são ninhos. São pessoas que têm Alzheimer. Uma situação de demência, porque crescente, mas
também têm momentos de lucidez. Porque quando nós outros somos niños, a nossa autonomia é crescente. Quando somos de maior idade, a autonomia começa a ser decrescente. A importância é preservar a autonomia. E, para terminar, porque tenho 5 minutos, outra vez um autor português, Eça de Queiroz. Creio que compreendeis o português ou não? Ou seja, nós outros podemos intentar planear tudo, mas pode ser que não funcione, mas poderemos intentar. Isto ha sido um dibujo de mi nieta quando ha defendido a tese de doutoramento. A importância do diálogo. Aquele outro que está assim, o grande sou eu. E abaixo está lá teses, com muitas palavras. Gracias. Moitas grazas, Joaquín. Para rematar esta mesa de comunicacións, gustaríame simplemente, como remate, dar os parabéns a esta entidade asociativa, a FACO, que queremos tanto na cidade da Coruña, na súa contorna, dar os parabéns por esos 30 anos de traballo arreo tan valioso para a nosa mellora, a mellora da nosa sociedade, un traballo que foi en conxunto coas persoas cuidadoras, precisamente delas naceu a FACO, e non somente quero dar os parabéns, senón tamén dar as grazas. Mil graciñas a todas as persoas que cada día fixeron e fan a FACO polo valor que ten o seu traballo. Esta mesa de comunicacións achegounos ao traballo que se fai dende as universidades, que as universidades públicas galegas, o traballo que fan para mellorar a saúde, o benestar, a calidade de vida, dende a investigación. A investigación é unha das funcións que ten a universidade, unha función de carácter social, e asistimos nesta mesa de comunicacións a unha viaxe moi emocionante por diferentes traballos, diferentes experiencias de investigación nas diversas etapas do sistema educativo, na etapa de grau, os traballos fin de grau, na etapa de mestrado, traballos fin de mestrado, e na etapa de doutoramento que conclúe coa defensa das tesis doutorais. Permitiunos reflexionar sobre o valor que ten o traballo que se fai na Universidade Pública Galega, na investigación, como nos permite explorar novos camiños para mellorar entre todas e todos a atención que se presta a persoas con Alzheimer, outros tipos de demencia, e a persoas as persoas que están ao seu carón, as súas persoas cuidadoras. Entón, para rematar, gustaríame dar as grazas a todas e todos os poñentes, e desta forma, pechamos esta mesa. Moitas grazas.